para abordar el siguiente panel, que será el de Educación y Tecnología. Nuevamente accedemos a los referentes de Espacio Laborar que suben a este escenario para hacer el camino introductorio a este tema que vamos a compartir ahora. La compañera Paula Martínez y Quique Lorenzo. Bueno, buenos días a todos de nuevo. El panel que nos convoca es Educación y Tecnologías. Para eso nosotros tenemos que poner de resalto que los cambios tecnológicos actuales, cada vez más frecuentes, son producidos por una clara influencia del conocimiento y de los saberes. Este paradigma de revolución industrial y tecnológico ya está instalado en toda la sociedad. De allí que la educación, hoy más que nunca, tiene una función igualadora en la sociedad moderna y consideramos desde el espacio que es la herramienta necesaria para el crecimiento de quienes prestan su fuerza día a día laboralmente. Claro, tanto la educación formal como la formación profesional, así como la preparación para el trabajo del futuro, tienen que dar cuenta de esta transición productiva para socializar el conocimiento y así empezar a achicar las brechas existentes. Nuestro objetivo aspiracional es poder participar activamente, siendo impulsores de los desafíos productivos a partir de las nuevas tecnologías, sin dejar a nadie atrás. Bien. Una mirada integral del desempeño educativo y la formación integral supone la necesidad de ocuparnos del trabajo, sus facetas y el incremento de la productividad, siempre con una visión integradora, multidisciplinaria y sistémica. Y arrancamos. Gracias. Muy bien. Aplaudimos a los compañeros. Y bueno, para conformar el lado expositor de este panel, quiero convocar al escenario a Flavia Costa. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, además investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Se desempeña como profesora asociada del Seminario de Informática y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Reiteramos el aplauso para ella. Gracias, hola, ¿qué tal? Permiso. Ahora convoco a Claudia Jacinto. Claudia Jacinto es doctora en Estudios de América Latina, Sociología de la Universidad París, Francia. Investigadora principal del CONICET, es coordinadora de PREJET, Programa de Estudios sobre Juventud, Educación y Trabajo, con sede en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES. Además, miembro de la Academia Internacional de Educación, ex coordinadora de la Junta de Evaluación y Promoción del CONICET. Ha realizado consultorías para organismos internacionales como la UNESCO, la OIT, el BID, el Banco Mundial, UNICEF. La recibimos. ¿Está Claudia Jacinto? Ahí viene. Ahí sí. Está llegando. Estaban terminando de colocar el micrófono. Ahora sí, el aplauso para ella. Bueno, convocamos a la periodista que será la moderadora, es columnista de política en el canal de noticias IP, además ha sido editora de política en El Cronista, hoy es periodista de política en El Cronista y también en Infobae. Recibimos a Analía Argento.
Bueno, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuántos aplausos? Esto es mejor que la tele. Me bajaría a hacer algunas entrevistas, pero bueno, lo dejo para después. Una gran convocatoria y le decía un poco en chiste antes de ingresar que además de ser columnista política, soy mamá de mellizas, que bueno, es un trabajo que ya debería estar sindicalizado seguramente. Pero digo, lo cuento no por la cuestión personal, sino porque esta mesa me interesa especialmente. Mis hijas son adolescentes y ayer volvieron del colegio y me decían, mamá, vos sabés que en la materia ERE nos preguntaron qué vamos a estudiar. 2 dijeron medicina, estaban un poco impresionadas de que alguien quiera estudiar tanto. 3 dijeron ingeniería, ya ahí superaba todas las expectativas. El resto no saben qué hacer. Y son chicos que por ahí están mucho con la tecnología y que en la pandemia, bueno, se apoyaron mucho en la tecnología. A mis hijas, por ejemplo, me dijeron, me salvó de la pandemia la danza porque la profesora estuvo rapidísima. En una semana daba clases por Instagram, en 2 semanas ya había armado los Zoom. Digo, esta anécdota personal me parece que también sirve un poco para pensar lo que tenemos que pensar para tener un futuro mejor en la Argentina, ¿no? Y me parece que ellas dos, que en este panel la educación y el trabajo en la vida tecnológica es muy importante. Los periodistas, sin esto, sin internet y sin la computadora, hoy no existimos. De hecho, los más jóvenes nos están aventajando rápidamente. Por eso digo, me parece que esta mesa es fundamental para pensarnos como sociedad, como individuos y como país. Así que, bueno, le voy a dar la palabra a Flavia Costa, que ha estado muy bien presentada y que sabe mucho de todos estos temas. Me voy a poner a tomar nota. Bienvenida, bueno, ¿cómo te va, Flavia? Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar. En la pequeña preparación que hicimos con Claudia de este encuentro, me toca hacer como la perspectiva macro, digamos, muy general de esta situación. Y entonces les voy a contar un poco parte de una investigación que reuní el año pasado, a fin de año pasado, publiqué en un libro que se llama Tecnoceno, donde hablo de que estamos atravesando, ya venimos atravesando un salto de escala. Ahora vamos a hablar de a qué me refiero con eso, pero donde el signo más claro que recorrimos en los últimos años con mucha intensidad fue la pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces, para pensar ese acontecimiento macro que nos está atravesando, que estamos atravesando, pensar en 3 pequeños temas o 3 pequeños problemas en torno a eso. Una, que estamos habitando sistemas complejos o sistemas hipercomplejos, incluso diría yo. Luego, que eso está también acompañado, o, vamos, nos obliga a tratar con diseños opacos, con tecnologías que resultan opacas, y finalmente que necesitamos construir saberes transversales, ¿no? Entonces, si yo supiera usar esto sería genial, pero bueno, y si no, no lo haremos. Ahí va. Les decía recién, la pandemia del coronavirus significó para todos nosotros, creo, un síntoma claro de que estábamos en un momento nuevo, ¿no? Recuerden, más o menos, todos lo recordamos muy bien, pero digo, entre fines del 2019 y principios del 2020, en las antípodas había un virus, ¿no?, infeccioso, una neumonía infecciosa nueva en la China. Ya en febrero del 2020 estaba en Europa, ya el 11 de marzo de ese año la OMS declaró la pandemia, ¿no?, mundial, y el 20 de marzo en la Argentina nosotros entramos en un aislamiento preventivo obligatorio. Un 93% de la población mundial tuvo algún tipo de limitación de movimiento, más de un 30% estábamos en nuestras casas, encerrados por primera vez en la historia, ¿no? Si teníamos que imaginar en qué serie inscribir ese acontecimiento tan disruptivo, tan dislocador, por supuesto en la serie de las pandemias, por supuesto en la serie de la zoonosis, fue algo que se hizo muy rápido, pero había que tratar también de pensar que estábamos ante un acontecimiento que era general, ¿no?, que abarcaba prácticamente el planeta entero, que era multiescalar, todas las escalas involucradas, ¿no?, de la doméstica a la internacional, transnacional.
y también era transversal. Distintos sistemas expertos, diría que todos los sistemas expertos prácticamente, involucrados en cómo resolver ese acontecimiento. Y tenía que ver con dos aceleraciones, la aceleración técnica y la aceleración de lo que llamamos el bios humano y no humano, ¿no? Y esa combinación de aceleraciones, esos dos vértigos, puso al planeta en suspenso por casi 2 años. Pensar esa combinación de aceleraciones por sí solas, digamos, nos hubiera dado un resultado distinto si la pensamos acompañada de una condición estructural, que es un conjunto de desigualdades, ¿no? Que se vienen también acelerando en los últimos entre 50 y 70 años. Finalmente había que pensar, en nuestra agenda quedaba la necesidad de pensar, el impacto que habría de tener el shock de digitalidad o el shock de virtualización que la propia pandemia provocó. Entonces, ese conjunto de problemas nos enfrentaba a los investigadores ante un escenario que no era nuevo, pero que se volvía evidente para todos en un momento dado, ¿no? Estábamos entonces, digo yo, pero siguiendo a otros autores, a filósofos como Peter Sloterdijk o Jean-Luc Nancy, hay un autor, un sociólogo portugués, Herminio Martins, que dice que estamos ante una nueva era geológica, ellos la llaman tecnoceno, los geólogos la llaman antropoceno. Ahora vamos a ir a hablar de eso en un momento, ¿no? Pero bueno, es la era en que el viviente humano se convierte en un agente geológico, que por el tipo de energías desencadenadas, por el tipo de consumo que tenemos, por el tipo de vida que llevamos adelante, por el enorme crecimiento, una feracidad muy positiva, ¿no? un signo claro de potencia, estamos dejando huellas en el suelo, en las masas acuíferas, en la atmósfera, que nos van a llevar posiblemente generaciones y generaciones poder revertir, en el caso de que sea posible revertir, ¿no? A este acontecimiento, del cual la pandemia, digo yo, es un síntoma, un químico que era premio Nobel de Química en el año 95, Paul Crutzen, lo bautizó antropoceno. En el año 2000 propuso esa palabra, la era del antropos, la era del humano, ¿no? La era en la que distintas actividades humanas atraviesan o están por atravesar umbrales de irreversibilidad, ya no son reversibles, ¿no? Obviamente esta idea que por un lado congregó el interés de muchísimos investigadores de distintas áreas que venían ya hablando de la huella ecológica en la década de 1990, 1980 del siglo pasado, provocó también mucha controversia. Se hablaba de que era una tesis interesante políticamente, valiosa políticamente, pero científicamente inconsistente, todavía no suficientemente clara. Un equipo de trabajo que empezó a fortalecer científicamente esta hipótesis, dirigida también por un químico australiano en este caso, Bill Steffen, investigó una serie de parámetros y habla de la gran aceleración, dice él, ¿no? Y como verán acá, si prestan atención, con su equipo traza una suerte de historia entre 1750, el inicio de la industrialización, la primera revolución industrial, hasta la década primero del 2000, luego hasta el 2010, una marca, por un lado, en rojo, marcadores del sistema humano, ¿no? Crecimiento de la población mundial, crecimiento de la urbanización, crecimiento del PBI global, turismo internacional, y por otro lado, en azul, marcadores del sistema Tierra, ¿no? Pérdida de biodiversidad, acidificación de los océanos, emisiones de dióxido de carbono. Y si ustedes ven en los gráficos, consistentemente la línea de puntos que está marcada señala 1950, hay una curva acelerada consistente en todos esos marcadores, ¿no? La gran aceleración, el gran crecimiento humano que deja estas huellas, y con toda esta información, en el año 2019, los geólogos, que fueron el grupo experto que quedó como a cargo de dirimir la controversia científica, efectivamente votó por un 88% de los votos a favor que existe una nueva era geológica, que es el antropoceno, la era del humano, ¿no? Y que esa era hubo preguntas, ¿cuándo comenzaba? Si en la revolución industrial, si con el capitalismo, entonces se habla de capitaloceno. No, ellos dijeron no, por las huellas de plástico, plutonio radioactivo derivado de las pruebas de la energía atómica, ¿no? La industria atómica civil posterior a la Segunda Guerra Mundial,
hormigón. Por ese estrato, esta era comienza en 1950. ¿No? Es decir, venimos hace 70 años transformando nuestro ambiente, transformando lo que era un ambiente, una suerte de telón de fondo de la historia humana, en nuestro mundo en el que tenemos incidencia, que podemos transformarlo, ¿no? El sistema Tierra. Mi interés cuando hablo del Tecnoceno no es solamente señalar las industrias en general, petroquímica, nuclear, ¿no? Biotecnológicas, sino también las tecnologías de la información y la comunicación, que son por otro lado mi área experta de conocimiento más allá de la pandemia, pero que también son sumamente importantes, ustedes lo conocen bien, para el desarrollo de las otras. Sin las tecnologías de la comunicación no hubiera habido lo que se llama el posfordismo, el toyotismo, digamos, ¿no? No hubiera sido posible transformar la industria en la década del 70. Lo que tienen frente a ustedes son algunas cifras de crecimiento del sistema infotecnológico, fundamentalmente de Internet, ¿no? Por un lado, cifras de población, somos casi 8.000 millones de seres humanos sobre la Tierra. La primera vez que hubo 1.000 millones fue en el año 1800, 3.000 millones en 1960, 160 años para triplicar esa cifra, y entre 1960 y ahora pasamos a casi 8.000, ¿no? La gran aceleración. Y en el uso de Internet, el 60%, un poco más del 60%, ya tiene acceso a Internet, ¿no? Como ven aquí, incluso si pensamos la comparación 2021-2022, ese crecimiento poblacional siempre ronda el 1%, ¿no? Pero el crecimiento de Internet es el 4%, el crecimiento de los medios sociales, redes sociales, pero también WhatsApp, es un 10%, crece aceleradamente. Algunos datos para la Argentina, que de alguna manera es bastante consistente, aunque con problemas específicos. Un dato central de esta aceleración es la urbanización. En 1960 éramos 3.000 millones, el 30% vivía en ciudades, 1.000 millones. Hoy somos casi 8.000, el 60% de esos 8.000 vive en ciudades. También eso explica estos contactos estrechos de hacinamiento que obligaban a quedarnos en casa, ¿no? En la Argentina, la urbanización, siendo el 8º país más grande del mundo en extensión, la urbanización es del 92%. O sea, a nosotros este problema nos importa particularmente. Casi el 38% en la región metropolitana de Buenos Aires, es decir, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Gran La Plata. Y tenemos también un crecimiento de Internet parecido al marcador internacional, ¿no? Un último dato significativo para un investigador, que es, bueno, ¿cómo creció Internet a lo largo de la década? ¿No? Porque uno diría, bueno, con la pandemia saltó mucho. Efectivamente, si uno mira, entre el 2020 y 2021 hubo un salto mayor al que venía, hay un 7%, si no me equivoco, 7,7 contra un 4,9. Sin embargo, si uno mira la progresión, en verdad hubo años más fuertes de crecimiento de Internet, ¿no? Del 2015 al 2016, del 2016 a 2017, llegamos al 2022 con casi 5.000 millones de personas con Internet. Es decir, hubo casi 3.000 millones de personas que pasaron la pandemia sin acceso a Internet. Quizás, es solo una hipótesis de trabajo, estamos llegando a un techo en relación con esa desigualdad, ¿no? Y nos va a costar atravesar esa desigualdad. Bueno, esto como un marco muy, muy general. No podríamos detenernos muchísimo, pero vamos ahora a pensar un poco más en torno a tecnologías y educación. Estamos habitando sistemas sociotécnicos complejos. Ese sistema Tierra, yo diría que en sí mismo es un sistema biosociotécnico hipercomplejo. Cuando digo esto, mis colegas de filosofía de la técnica me dicen, pero el sistema Tierra no está diseñado, no se puede pensar. No, efectivamente, no fue diseñado. Pero si queremos evitar accidentes, tenemos que empezar a pensarlo como un diseño. Tenemos que empezar a pensar aspectos del diseño del sistema Tierra. Hay un colega que habla de la terraformación de la Tierra. ¿Vieron que se habla de terraformar la Luna, terraformar Marte, ¿no? Volver habitable. Bueno, quizás lo que primero tenemos que volver a ser habitable es nuestro propio planeta. Y aquí lo que les muestro es algo que tiene que ver con la interpretación de la pandemia como un accidente normal de esta era del Tecnoceno, ¿no? Accidente normal es un término que usa Charles Pirro, un sociólogo de las organizaciones, para pensar los accidentes que ocurren en las organizaciones sociotécnicas complejas. Él piensa en plantas nucleares,
Piensa en plantas petroquímicas, en plantas biotecnológicas. ¿Qué pasa en esos sistemas donde tanto a nivel organizacional, social, lo humano, digamos, y lo técnico son muy complejos? Donde hay, bueno, la industria aeronáutica pienso también, ¿no? Donde el margen para sustituir algunos materiales y a algunas personas es mínimo, ¿no? Entonces, él dice que estos sistemas tienen, por un lado, acoplamientos fuertes. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se desencadena un proceso es difícil frenarlo. Piensa en un derrame de petróleo, piensa en una crisis bancaria, inclusive. Piensa en un avión que está por despegar y se da cuenta el piloto que algo anda mal. No puede sencillamente frenar, no hay tecla off. Tiene que desarrollar el despegue y volver a bajar, ¿no? Bueno, esos acoplamientos fuertes implican un problema, digamos, en el momento de frenar. Hay que encerrar a la gente con la pandemia. El otro gran punto de estos sistemas es que hay interacciones inesperadas. No todo podemos preverlo. Cómo cada componente va a actuar con otro, cómo cada componente va a actuar con las personas. Bueno, el que haya visto la serie sobre Chernóbil se recordará lo difícil de esto, ¿no? Lo que dice Pirro, la tesis central, es que ese tipo de sistemas necesariamente conllevan accidentes sistémicos, accidentes normales, lo llama él. Esos accidentes normales son inevitables. Inevitablemente ocurrirá un accidente sistémico. La frase graciosa y no tan graciosa del propio Pirro es el extraño término. Él pensaba que era una suerte de oxímoron, ¿no? Accidente normal. El extraño término accidente normal pretende subrayar que, dadas las características del sistema, es inevitable que entre sus fallos ocurran interacciones múltiples e inesperadas, ¿no? Los accidentes normales son infrecuentes, pero no es tranquilizador eso si pensamos que pueden provocar catástrofes. Para pensar accidentes normales de esta era, tenemos que pensar en accidentes que por magnitud y alcances geográficos alcanzan regiones enteras, que por tipo de víctima alcanzan a víctimas de cuarta instancia, las generaciones por nacer, y que también por desencadenantes son nuevos, como los llamados accidentes NATEC, naturales tecnológicos. Un accidente natural que desencadena un accidente tecnológico, como fue el caso de Fukushima, por ejemplo, y esto tiene que ver con que las previsiones no contemplan, por ejemplo, el cambio climático. Sabemos esto quizás, el segundo tema, más que nada, ¿no? Los diseños de estos sistemas gigantes son opacos. Los sistemas complejos, dice otro experto en organizaciones, James Reason, que son fuertemente compactos, ¿no? Están acoplados, como diría Pirro, y altamente defendidos tecnológicamente, se han hecho cada vez más opacos para quienes los gestionan. Y esto en dos sentidos. Por un lado, las personas no saben del todo qué está pasando. ¿No? ¿Qué está pasando en este momento que hay un accidente? Y por otro lado, no se comprende del todo bien qué es lo que los sistemas mismos pueden hacer. Hace tiempo yo vengo trabajando en que esto implica una nueva forma de vida que llamo infotecnológica, que tiene toda una serie de características. Destaco acá, para esta charla, una que dice que estas formas de vida son hipercodificadas, hiperespecializadas y que son transdisciplinarias, ¿no? Y en esto, aquí quería detenerme, ¿no? Pasamos de la hipercodificación, muchos de los sistemas con los que trabajamos están hipercodificados, son suertes de cajas negras para nosotros. Piensa en un mecánico del auto, ¿no? Ya llega hasta un punto su capacidad de arreglarlo. En otra parte tiene que ir a otro lado. Pero también esos saberes están securitizados. Hasta acá es lo que esta persona puede saber sobre el sistema, ¿no? Entonces tenemos ese triángulo que dice lo que usted debe saber. Hoy los pilotos de un avión tienen un manual que dice what you need to know. No saben todo, saben una parte, ¿no? Entonces, lo que debe saber para rendir un examen, por ejemplo, para manejar un auto, lo que necesita saber si quiere arreglarlo más o menos mecánicamente hasta un cierto punto, y lo que sería bueno que supiera, nice to know, ¿no? Pero que seguramente solo lo saben muy pocas personas. Estos saberes están securitizados, y eso es parte de lo que tenemos que pensar. Paso rápido porque tenga muy poco tiempo. Acá me gustaba mostrarles cómo habían crecido. Las 10 empresas más importantes de los últimos 15 años pasaron de ser un conglomerado de empresas de distintos sectores, petroleras, Johnson & Johnson, digamos, salud, a ser fundamentalmente tecnológicas. El gran crecimiento es en las tecnológicas, ¿no?
Y para formar a nuestros jóvenes, digamos, en este contexto, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿No? Y eso es lo que va a hablar Claudia, pero entonces a mí me interesaba dejarles un caso. No sé si tengo mucho tiempo, pero simplemente les muestro las imágenes. 2 minutos. Un caso de transversalidad. En el año 2015, la ciencia, tanto en la Universidad de Rotterdam como en un laboratorio privado en los Estados Unidos, descubre una técnica nueva que se llama fenotipado de ADN. El genotipado tradicional, para la ciencia forense, estoy hablando de delitos, aparece una muestra de ADN en un cuerpo y el genotipado tradicional lo que hace es comparar esa muestra con una base de datos que puede haber sido preexistente o que es construida, ¿no? Se construye una base de datos sobre los posibles sospechosos y se compara entre una y otra. Esta técnica lo que hace es imaginar cómo se vería aquella persona, ¿no? Un identikit genético, cómo se vería la persona que dejó este rastro, ¿no? De semen, de sangre genético en el lugar del delito. Por primera vez en 2015 se utiliza esa técnica para la ciencia forense en los Estados Unidos. La desarrolla este laboratorio que yo les decía, Parabon Nanolabs. La directora es la chica de la foto y ella muestra cómo funciona su técnica. Con una muestra de ADN de su técnica, ella puede desarrollar este identikit genético. Claro, ¿qué es lo que no es ADN? La edad. Entonces no se puede predecir la edad, pero se calcula en torno a los 25 años, que yo creo que es la nueva edad de Los Ángeles. Les muestro esto porque 2 años antes, una artista norteamericana, en un laboratorio de garage, se llama, de biología de garage, un laboratorio do it yourself, con material informático disponible, desarrolló la misma técnica e hizo una muestra artística llamada Stranger Visions. Un poco ingenuamente ella decía, bueno, si yo agarro un chicle en el suelo o una colilla de cigarrillos, ¿puedo imaginar quién fumó ese cigarrillo? ¿Puedo saber cómo se vería? Y a través de esa pregunta, insisto, no en una universidad, no en un laboratorio privado o público, sino en un laboratorio artístico, desarrolló la técnica. Cierro con esto. 2 años después, la empresa Ogilvy, la publicitaria Ogilvy, le vendió al gobierno de Hong Kong la técnica para una campaña publicitaria en la calle para que la gente no tire basura en la vereda, ¿no? Y dice entonces, el rostro de la basura, no estés en estos carteles, no seas aquel al que podemos escrachar, digamos, por haber tirado la basura, ¿no? Este deslizamiento instantáneo, presten la atención a los años, ¿no? 2015, 2012, 2013, 2015. Este deslizamiento instantáneo de un conocimiento que es tan sofisticado, ¿no? El biólogo molecular de la UBA, acá cerquita, cuando le pregunté sobre esta técnica, me dijo, no, eso es imposible, no tiene nada, es imposible, ¿no? En el mismo año prácticamente se deslizó, no solo por todo el mundo, sino por la publicidad, la política, la ciencia forense, el arte, ¿no? Bueno, en ese mundo estamos y ya parece que pensar. Muy merecido el aplauso para Flavia. La escuchaba y pensaba, primero me dan ganas de leer, tiene muchos libros publicados, se los recomiendo. Después van a tener oportunidad de hacer preguntas al final, así que las pueden ir escribiendo. Pensaba qué importante es la investigación en ciencias sociales, ¿no? Que tantas veces, muchas veces ha sido cuestionada la investigación y especialmente en ciencias sociales, que es lo que uno hace, ¿no? Y una frase que decía Flavia, digo, eso es imposible, te dijeron, y un ex jefe mío, yo trabajé muchos años con Chiche Hellblum, y una vez que le dije, no, eso no se puede, me dijo, cuando alguien te dice no se puede, ahí es cuando empieza tu trabajo. Eso lo sigo usando cada día en mi vida. También, digo, les contaba un poquito de mí, soy hija de maestra, mi mamá era hija de peones de campo, que tuvieron la visión de mandarla como pupila de San Pedro a Arrecifes para que estudiara de maestra. Desde que tengo uso de razón, mi mamá me decía, la única herencia que te voy a dejar es la educación.
Mis hermanos tienen 2 carreras universitarias cada uno. O sea, me parece que se avivaron y dijeron, cobro doble. Digo esto porque me parece fundamental escuchar también a Claudia Jacinto, que tiene un libro que el título es El secundario vale. Yo digo, el primario vale, el secundario vale, pero uno muchas veces no se da cuenta lo privilegiados que somos. Digo, la mayoría de acá tendremos seguramente por lo menos secundario completo. Las horas que pasan los chicos en la escuela primaria, las horas que pasan o que a veces pierden en el secundario, pero ese tiempo que es un privilegio si uno lo puede aprovechar, ¿no? Así que todo tuyo, Claudia. Bueno, buenos días. Pido eso, si pueden poner la presentación. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a traer 3 o 4 ideas, ¿me avisas 5 minutos sí, antes, por favor? Alrededor de dónde estamos y alrededor de lo que estamos haciendo y del futuro en relación a educación, trabajo y nuevas tecnologías. Evidentemente un enorme recorte que hablábamos con Flavia, que bueno, hay que seleccionar qué decir, ¿no?, en estos momentos y en estos cortos minutos, así que vamos por ahí. La primera idea, vamos a ver si manejamos la tecnología. Ay, no, me pasé. La primera idea es, no podemos hablar de tecnología sin pensar dónde estamos en Argentina respecto a lo que llamaríamos habilidades, saberes básicos. Y en ese sentido tenemos que decir que más allá de una larga historia de adquisición de derechos y al mismo tiempo de desigualdades, no podemos olvidar que en educación, en trabajo, la pandemia no pasó. Las consecuencias de la pandemia no pasaron. Veamos cómo estamos en la Argentina. 72% de la población entre 20 y 24 años tiene nivel secundario completo. O sea, nuestros jóvenes, esto muestra una tasa de expansión importante de la terminación de secundaria, en muchos sentidos de la mano de la educación de jóvenes y adultos, porque en realidad, como ustedes ven ahí, en tiempo y forma, la secundaria la termina en la Argentina solo el 54% de los jóvenes. Pero esta cifra general esconde una desigualdad importantísima. Mientras que el 91% de los jóvenes de hogares de mayores ingresos finalizó la secundaria, estamos en 20 a 24, entre los sectores más pobres, solo el 43%, o sea, casi la mitad. Tenemos en general una baja adquisición de habilidades básicas en la escuela. Simplemente por poner algún dato, datos de la escuela primaria, del último aprender, de las pruebas de aprendizaje, en el grado sexto, el 52% de los estudiantes estaban por debajo de los niveles básicos. Esto quiere decir de lo que dicen los programas que deben conocer los niños. O sea, no es básico en el mundo, no es básico. Estamos hablando de lo que nosotros nos propusimos enseñar. El 52% no solo no sabe lo medio, sino que está por debajo, ¿sí? Bueno, después les traigo algunos datos de un estudio que tuvimos, estudios PISA, que tuvimos la suerte de hacer con un conjunto de universidades argentinas, la evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica que hicimos entre nuestro proyecto y el Ministerio de Educación Nacional, nos mostró, les digo aquí algunos datos, alrededor del 70% del estudiantado, según lo que dicen los directivos, sufrió limitaciones vinculadas a la conectividad y al acceso a recursos electrónicos. Esta proporción es considerablemente más amplia entre el estudiantado de menores recursos que asiste a escuelas públicas y en ámbitos rurales. 49% de los docentes, estoy hablando de muestras representativas nacionales, señalaron limitaciones en la conectividad a Internet. O sea, no fue solo un asunto de los hogares, sino también de los docentes. ¿De cuántos? De la mitad. El 42% de los docentes remarcaron la falta de recursos electrónicos, condicionaron mucho el trabajo docente. Para mostrarles... Uy, no apagué.
para mostrarles en unas pequeñas cifras desigualdades, más desigualdades, si comparamos escuelas públicas y privadas con relación a las dificultades de los estudiantes para realizar actividades por falta de recursos, 77% en las escuelas públicas, estamos hablando de mayo, junio 2021, 39% en las escuelas privadas, o sea, alto también, pero muy diferente. El uso de plataformas virtuales de cualquier origen, 33% en las escuelas públicas, 77% en las privadas, y después alumnos golpeados estudiantes golpeados desde alguna u otra manera por el abandono o por dificultades para asistir, 53% en las escuelas públicas, 26% en las privadas. Este es el escenario en el que tenemos que enfrentar el cambio tecnológico. Si no afrontamos esto, no podemos afrontar el cambio en la tecnología. Bueno, para tomar solamente algunos temas, ahora van a empezar, esta es otra mala noticia, después vamos a empezar con algunas buenas, ¿sí? Tomemos, por ejemplo, este documento de la UNESCO del 2021 que consigna las habilidades tecnológicas que todo docente debería tener. Y para esto tenemos que tener en claro de que no se trata solo de alfabetización digital, sino también de comunicación, de creación de contenido, de seguridad. Entonces, por ejemplo, se dice crear materiales audiovisuales y plataformas de aprendizaje. Los docentes, las docentes. Crear espacios de recursos específicos para cada grupo. No sé si ustedes saben hacer eso, yo no, y soy docente en varias universidades. Tener un conocimiento sobre seguridad online, fundamental en nuestra agenda. Estamos en la sociedad del control, estamos en la sociedad de las fake news, estamos en la sociedad de las violaciones en las plataformas informáticas. Esto como competencia de base para los docentes resulta fundamental. Elegir las técnicas adecuadas, computacionales adecuadas para metodologías de enseñanza-aprendizaje, utilizar herramientas tecnológicas, uso de plataformas de plagio, también una cuestión central en relación a la producción de nuestras y nuestros estudiantes y de nuestros docentes, ¿no? De dónde salen las cosas. ¿Estamos afrontando los verdaderos resultados de aprendizaje? En fin. Para plantear entonces este panorama de, más allá de que en el país hay cursos y cursos de actualización tecnológica para los docentes y que es impresionante el salto que se ha dado en la pandemia, si vemos el modelo hacia dónde deberíamos llegar en términos de manejo de recursos tecnológicos de los docentes, estamos todavía muy lejos. Bueno, vayamos entonces acercándonos más a experiencias en curso, en educación y formación en tecnología, o sea, acciones que en concreto se han hecho alrededor, o se están haciendo alrededor de las nuevas TICs. Pongo algunos ejemplos rápidamente que me parece que el énfasis hay que ponerlo en un entramado de actores que nos permiten estas acciones, programas de acceso a las nuevas tecnologías, el programa Programar de la Fundación Sadowski y el Ministerio de Educación, articulado con múltiples actores que están desarrollando hace años un programa de aprendizaje significativo de la computación en escuelas argentinas. Otro ejemplo, el programa de formación profesional continua en domótica, o sea, en la aplicación de tecnologías inteligentes para los hogares, que desarrolló la Fundación UOCRA en formación continua, ¿a través de qué? A través de la mirada, y esto lo quiero rescatar y lo retomaré después, ¿a través de qué? De la mirada de lo que los trabajadores hacían y tenían que enfrentarse a hacer frente a casas llenas de tecnología y tratando de ingresar nuevas tecnologías, por ejemplo, no sé, prender la lavadora a 100 kilómetros de distancia. Y entonces a partir de aquí se desarrolla con la Secretaría de Políticas Universitarias y
y ya incorporado a la currícula en la provincia de Buenos Aires, de una formación profesional continua en domótica destinada a técnicos de diferentes especialidades para dar esta posibilidad de formación continua a los trabajadores que se enfrentaron ellos primero y tuvieron que desarrollar soluciones creativas. El programa Argentina, programa 4.0, que es el Plan Nacional Federal Inclusivo de Formación y Programación en Software, etcétera, que se desarrolla desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Cámara de la Construcción. Otro tema que me encanta, cómo empezó la presentación acá la compañera, hablando del doble trabajo de las mujeres, ¿no? El reconocimiento del trabajo reproductivo de las mujeres y también de la discriminación de las mujeres en torno a al uso de nuevas tecnologías, ¿no? Sabemos que en nuestras escuelas técnicas solo el 30% son mujeres y además estudian especialidades fuertemente feminizadas, ¿sí? La técnica va por un lado y la incorporación de las mujeres, que después de todo crearon la informática, ¿no? Un grupo de mujeres matemáticas, ¿no es cierto? Total. Es cada vez más desplazado dentro de los mundos más exigentes en términos de utilización y generación de tecnologías alrededor de diferentes disciplinas. Bueno, el programa Tic-Tac, Hora de Innovar, desarrollado por la Fundación YPF, ARSAT, el INET y Microsoft, destinado a estudiantes mujeres, o sea, programas que intentan ir contra las brechas de género y estimular desde pequeñas el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías, el desarrollo de las vocaciones, ¿no? En las carreras científico-tecnológicas. El programa Programando Futuro, desarrollado por el INET, ILEA, la Fundación Huésped, los gobiernos de Cava, Catamarca, Chubut, IBM, etcétera, varias universidades e institutos del CONICET, también promoviendo el desarrollo de capacidades en programación. O sea, lo que ustedes ven y lo que vemos todos es que hay múltiples iniciativas desarrolladas desde múltiples puntos de vista, desde múltiples abordajes en el desarrollo de nuevas tecnologías. Pero me quiero detener un poquito más aquí, en las miradas sistémicas en torno a la intervención en todo lo que tiene que ver con educación técnico-profesional, formación profesional, etcétera. Porque aquí creo que está una de las claves, más allá de los programas puntuales que desarrollan para un grupo enfocado, digamos, de estudiantes o de trabajadoras, trabajadores, promueven el desarrollo de nuevas tecnologías, el abordaje sistémico que implica tanto no perder de vista lo que decíamos al comienzo del desarrollo de habilidades básicas y las deudas tremendas que tenemos en educación, agravadas por la pandemia. Vengo de un encuentro internacional donde a nivel mundial se dice que el retraso que generó la pandemia en educación son 10 años. 10 años nos va a llevar retomar el ritmo de aprendizajes y de mejoramiento de la educación para llegar al punto en el que estábamos, más allá de que tenemos que tener muy en cuenta el panorama general que nos estaba dando Flavia sobre la aceleración brutal que generó la pandemia, ¿no? Entonces, voy a destacar algunas experiencias. ¿Cómo voy? ¿Bien? Sí, vas bien. Bueno, igual me falta poco, pero bueno, vamos. Algunas experiencias que hemos estado trabajando en los últimos años con una diversidad de instituciones. La Mesa de Diálogo, Educación y Trabajo, promovida por la OEI, por la Fundación WOCRA, sindicatos, universidades, ministerios nacionales y provinciales, la UIA, con la idea de cooperar en algo que resulta clave si queremos articular
este conjunto de elementos que tienen que ver tanto con la formación profesional inicial, continua, como con el desarrollo de saberes generales y transversales vinculados a la ciudadanía y el ejercicio de las diferentes dimensiones de la ciudadanía y del trabajo. Entonces, uno de los ejes de esta mesa ha sido trabajar, más allá de múltiples experiencias, en las articulaciones entre la educación secundaria y la educación de adultos, que como vimos es central para que nuestros jóvenes puedan terminar la educación secundaria, además de que tenemos que mejorar la educación secundaria y generar dispositivos articulados, ¿no? Las relaciones entre educación secundaria y formación profesional. Hoy estamos haciendo los primeros pasos de un modelo articulado de educación secundaria con formación profesional que ya se venía desarrollando en centros de formación profesional, especialmente sindicales, con la educación de adultos, y que hoy lo estamos empezando a desarrollar después de muchas resistencias, digamos la verdad, en la educación secundaria para traer nuevamente a la escuela secundaria a los muchos jóvenes que la abandonaron durante la pandemia. Ahora 5, ¿eh? Bueno, ahora voy terminando. La formación profesional vinculada a la educación superior, a la terciaria y a la universitaria, una gran deuda en términos de la oferta educativa en la Argentina es la educación terciaria técnica. Tenemos, por supuesto, algunos institutos de altísima calidad, pero tenemos mucho para hacer en un programa de mejoramiento y al mismo tiempo, ¿qué quiere decir este vínculo entre formación profesional y educación superior, terciaria? Significa avanzar hacia modelos que llamamos en el mundo verticales de integración entre diferentes formas y formatos de educación, sobre todo porque la educación argentina no solo es ampliamente segmentada entre sectores sociales, sino que es ampliamente segmentada a su propio interior. Como repito muchas veces, en la Argentina un egresado de la educación técnica de química, si quiere ir a una carrera terciaria técnica de química, tiene que hacer en primer año exactamente lo mismo que estudió en la secundaria. Entonces, nos hacen falta todavía muchísimas articulaciones. ¿Y cómo se avanza hacia esas articulaciones? El camino, como hemos discutido mucho con algunos colegas acá, a fortalecer es la acreditación y reconocimiento de saberes y competencias previas. Es que lo que se aprende en un lado sea reconocido en la otra institucionalidad educativa y también lo que se aprende en el trabajo sea reconocido, porque si no tenemos una visión de la educación que solo va desde arriba hacia abajo y que mira solo lo que la gente aprende siendo estudiante. Pero la gente no solo aprende siendo estudiante, los docentes también nos han mostrado en la pandemia la cantidad de respuestas, los docentes como trabajadores, la cantidad de respuestas creativas que desarrollaron para abordar las dificultades del trabajo híbrido o las dificultades del trabajo directamente a distancia. Los trabajadores y trabajadoras nos muestran cada día, de los diferentes niveles educativos, nos muestran cada día cómo desarrollan saberes apropiados para resolver problemas que se producen en el desempeño cotidiano del trabajo. Entonces, acreditación y reconocimiento como dos caminos de puente para este reconocimiento de algo que las personas hacen en sus propias trayectorias, pero que nosotros desde los sistemas educativos tenemos dificultades para reconocer. Pongo ahí dos ejemplos
Dos ejemplos de que han estado avanzando en esta línea: el Instituto Superior Politécnico de Córdoba, que desarrolló un modelo justamente de reconocimiento de módulos de formación profesional en terciaria, etcétera, etcétera. La Agencia de Aprendizaje de Cava, que trata de también plantear articulaciones y reconocimientos, y por ahí iría terminando, como tratando de articular entonces estas cuestiones. Primero, enfrentemos la realidad en términos de las deudas de educación que tenemos. Segundo, articulemos las tecnologías en este camino educativo. Y tercero, promovamos las articulaciones en torno a un sistema nacional de formación profesional. Creo que acá también se habían hecho ya referencias a esta idea, que articule lo que tenemos en función de los derechos de los jóvenes y de los trabajadores y trabajadoras. Gracias. El manejo del tiempo que tienen las dos, un reloj interno impresionante, impecable las dos. La educación y el trabajo en la vida tecnológica. Me parece que si estamos acá es en parte por todo lo que nos falta y esta brecha enorme. Hablabas, Flavia, de 3.000 millones de personas en el mundo que en pandemia no tuvieron conectividad. Y Claudia, con números digo que son muy fuertes, ¿no? Pensar que el 43% de los jóvenes de secundarias públicas abandonaron. Bueno, sí, o tuvieron problemas de asistencia. O tuvieron problemas de asistencia, ¿no? Para conectarse, para seguir apostando a la educación. Son números que nos interpelan, ¿no? Tengo las preguntas. Hay muchas preguntas, elegimos una para cada una, pero después, si ellas se quedan un rato, podemos seguir charlando. Pueden volver a ver las charlas porque están subidas a las redes, pero además también los invito a leer que ambas tienen enormes producciones respecto a estos temas. Flavia, arranco con vos. ¿Cómo pensar y organizar nuestras estrategias personales y colectivas entre la creciente digitalización de la vida cotidiana, por un lado, y la falta de conocimiento, comprensión de lo que pueden hacer esos sistemas? Gracias por la pregunta. Quizás dos cosas distintas pero complementarias. Para quienes trabajamos en educación, para quienes trabajamos en educación en distintos niveles, me parece que un ejercicio importante es poner dentro de la reflexión cotidiana con los estudiantes, pero también con los colegas, pero bueno, en el momento del trabajo, pensar las escalas en las que estamos trabajando. Parece que el ejercicio de pensar sistémicamente es algo que todavía nos cuesta, y si bien es indirecta respuesta a tu pregunta, creo que es una herramienta muy importante. Bueno, ¿en qué sistemas actuamos? ¿En familiares, profesionales, universitarios? ¿Conocemos como agentes qué es el sistema universitario? Yo se lo pregunto a mis estudiantes de la universidad y en general lo saben. ¿Cómo está compuesta la universidad? ¿Cuántas universidades nacionales son? ¿Quién tiene autoridad para dirimir una controversia dentro de este sistema? ¿No? ¿Quiénes son aquellos agentes a los cuales hay que apelar para hacer alguna transformación? Entonces, empezar a pensar el mundo sistémicamente, insisto, desde la familia hasta el mundo político, creo que es un elemento fundamental para poder también entender, por ejemplo, la digitalización. Bueno, ¿qué es Internet? ¿Qué es la nube? No hay nada vaporoso en la nube, es algo que sabemos perfectamente, ¿no? Es todo bien material, esta redundante, ¿no? Y persistente idea de lo inmaterial, lo virtual, ¿no? Todo eso es muy material, ¿no? No es una serie de tubos, como dijo el senador norteamericano alguna vez, ¿no? Pero es cierto que Internet es una herramienta constituida en torno a cables submarinos, servidores, hubs, edificios concretos, políticas privadas y públicas en relación con eso, ¿no? Transporte material de información que se acumula en un lugar, hay legislación normativa para que se guarde durante tanto tiempo,
por si ocurre la necesidad de, por ejemplo, reconstruir la información que circulaba entre teléfonos en un caso judicial, ¿no? Aparece esa necesidad de que, bueno, hay normativas. Si empezamos a entender todo eso, pasa algo primero importantísimo, que es dejar de pensar las tecnologías, todas ellas, pero también las infocomunicacionales, como herramientas neutrales. No hay nada así como una herramienta neutral en esto que estamos haciendo, son tecnologías políticas, ¿no? Que tienen una dimensión política. Lo técnico hoy es una dimensión más de nuestra existencia, decimos lo político, lo cultural, lo económico, lo social, lo técnico. Lo técnico atraviesa absolutamente todas nuestras esferas de nuestra actividad, aun cuando vivamos en San Marcos Sierra, tomemos mate, ¿no? Y no estemos todo el día conectados. La tecnología impacta también al que no está todo el tiempo conectado, ¿no? Entonces, por un lado es esto, parece que esa reflexión es sistémica, es importante. Y la otra reflexión en lo personal que hacer. Después de la del shock de virtualización o de digitalización de la pandemia, muchos sacamos la cinta scotch que teníamos en las cámaras de las computadoras, ¿no? Porque bueno, ya no tiene sentido. Hay algo que es importante reconocer que ocurrió en estos últimos 2 años, además de todo lo que contaba recién Claudia, en términos de los efectos de lo que es la vida offline, digamos, la digitalización forzosa de 2 años implicó la construcción de bases de datos cuya utilización hoy no podemos ni imaginar. No podemos ni imaginar todo lo que puede hacerse con lo que hay allí guardado y que va a estar guardado un tiempo, no digo para siempre, pero un tiempo más. Entonces, el hecho de que las tecnologías digitales tampoco son seguras, ni hay modo, eso ya en la investigación lo ha probado mucho, la investigación nacional e internacional, no hay modo de proteger los datos personales, en verdad. Entonces digo, todos esos problemas son desafíos a tomar en cuenta, ¿no? En la investigación, en la vida cotidiana y por supuesto en la normativa, en la creación de, por un lado normativa y por otro lado la preocupación mucho mayor. Hace unas semanas y mañana vuelvo a estar en el Congreso de la Nación y el tema no tanto es o no solo la normativa, sino la capacidad de aplicación de la ley. Porque la normativa existe. ¿Cómo se aplica la ley? ¿Cómo se le pone el cascabel a las GAFAM, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace para que esos datos... Bueno, la Unión Europea hace unos años, por ejemplo, construyó una normativa para que los datos de los ciudadanos europeos no salgan de Europa, no pueden salir, no pueden ser usados. ¿Cómo pueden hacer para aplicar esa normativa? Todavía no lo tienen claro, ¿no? Pero esta normativa por lo menos existe. Y la otra cosa que hicieron hace poco en el grupo el G7 fue imponer a las tecnológicas para que algo de su ganancia quede en los países donde actúan, no solo donde tienen sede. También muy importante, durante 2 años se superbeneficiaron 550.000 millones de dólares para las 10 personas más ricas del mundo durante la pandemia. Y esas 10 personas son empresarios o del comercio electrónico o de las grandes tecnológicas. Entonces, no es que no hay recursos, ¿no? Como decía Claudia, no es que no hay recursos, hay desigualdad. Bueno, son desafíos a trabajar. No sé si respondo, pero creo que va por ese lado también. Después te vamos a alcanzar más preguntas. Sí, aplauso. Aplauso. Claudia, también tengo una pregunta para vos. ¿Se puede hacer una vinculación entre el colectivo de jóvenes con vidas y trabajos precarios y la dificultad de imaginar futuro como alimento de los discursos de odio? ¿Qué tema? Para otra charla, los discursos de odio. Bueno, a ver, me ponen en una disyuntiva porque hablé de otra cosa, ¿no? Pero creo que, digamos, una de las claves está en el abordaje educativo y formativo desde una perspectiva justamente crítica sobre las nuevas tecnologías, sobre no una mirada ingenua, un poco enganchando con lo que decía Flavia al final. No tenemos idea de todo lo que saben sobre nosotros, pero saben todo. Eso quiere decir que cada vez que tocamos Internet, somos productores gratis
de datos para estos señores de los 550 millones de dólares, ¿no? Por lo tanto, lo que a mí realmente me parece es que falta que todavía tomemos conciencia de cómo el abordaje hacia las nuevas tecnologías debe tener una parte que tiene que ver con la alfabetización, otra una utilización como herramienta, otra una creación a partir de otros lenguajes, ¿no? El otro día estaba escuchando una maestra que hace entregar a los alumnos sus trabajos en TikTok. Bueno, buenísimo, le estamos dando plata a los chinos, pero de cualquier manera, buenísimo, en términos de la motivación que eso genera en los jóvenes, ¿no? Esa visión crítica en torno a las paradojas, tensiones, creo que decía Flavia, alrededor de las nuevas tecnologías. También asistí a una charla en la que se mostraba cómo la producción de nuevas tecnologías está en los países centrales, pero hay toda una trama en los países del sur, ¿no? Nos mostraban a una señora africana, en no recuerdo qué país, con 3 bebés, 2 o 3 por ahí dando vueltas, que dedica 2 horas por día a tomar fotos de tomates para una aplicación de dietas, ¿sí? Y ella le llegan unos dólares en su cuenta por ese trabajo. Un investigador francés muy interesante, no sé, por ahí lo conoces, que mostraba cómo la División Internacional del Trabajo en la producción de nuevas tecnologías no es que está solo en el norte, está en el proceso de fuga de cerebros del sur hacia el norte, está en el proceso de utilización de la mano de obra barata del sur en la producción de tecnologías de la manera, en la parte más, digamos, básica y sencilla. Para hacer esa aplicación se necesitan no solamente 3.000 fotos de tomates, sino 3.000 fotos de vaya a saber qué. Lo mismo pasa, y tengo que decirles que en ese mapa internacional de la producción de nuevas tecnologías, de nuevo conocimiento, más bien basada en nuevas tecnologías, la Argentina también está en un lugar subalterno en términos del tipo de conocimiento que nosotros, tecnológico que nosotros estamos produciendo, que podemos ver la cara de la moneda de un lado y del otro, ¿no? Por un lado, justo estaba leyendo un artículo sobre ¿cómo se llama? De Lilia Stubrin, sobre la generación. ¿Bioarte? No sé de qué. No, de Lilia Stubrin sobre el tema de la biogenética en Argentina y cómo el desarrollo de la biogenética en Argentina ha crecido mucho en los últimos 10 años de la mano de diferentes tipos de articulaciones público-privadas, etcétera, 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 pero cómo eso también está integrado al mundo y produce exportaciones. Pero al mismo tiempo hay un límite en el conocimiento que se puede desarrollar acá. Entonces, eso que planteaba Flavia en términos de la generación de ingresos, de la distribución más equitativa de los ingresos y de las herramientas para la producción de conocimiento, de conocimiento de punta, es algo que forma parte de una dimensión de la desigualdad, que es una dimensión macro que está alrededor de la División Internacional del Trabajo y que no ha cambiado tanto y más bien, como sabemos, se ha concentrado cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con las posibilidades de inclusión social en términos de un desarrollo justo y equitativo para la Argentina, ¿no? Bueno, da ganas de seguir, ¿no? Pero porque bueno, esto es un disparador. Muchísimas gracias Claudia Jacinto y Flavia Costa por esta charla. Es para arrancar el debate de todo lo que falta y de todo lo que necesitamos hacer, pero también saber que hay gente que está pensando, ¿no? Cómo podemos salir y cómo podemos pensar un futuro mejor. Gracias a ambas.
En un ratito vamos a seguir con más charlas. Gracias. Gracias.